Bueno, finalmente vamos a escuchar ahora el mano a mano que tuviste con el presidente Vázquez el miércoles, un ratito antes de la cumbre con los presidentes. Exacto, ¿no? Un rato antes de arrancar para la estación Belgrano, que es una vieja estación de trenes de Santa Fe que se utilizó para la cumbre. Hablamos con él en el hotel donde se hospedaba toda la delegación uruguaya, Hotel Los Silos, un 5 estrellas que queda ahí a pocos metros del río Salado, que es uno de los brazos del Paraná que llega hasta Santa Fe. Y bueno, ahí en el bar del hotel, ¿no? Vázquez fue a desayunar, después estuvo trabajando con el canciller Nin, con el secretario de la presidencia, Miguel Ángel Toma, y con el embajador uruguayo en Argentina, con Héctor Lescano. Y cuando terminaron esa reunión, se paró, yo ya le había pedido a ver si existía la chance de hacer una entrevista con él. Lo esperé, me dijo, bueno, vamos a ver, y cuando terminó esa reunión vino, se sentó en la mesa donde yo estaba y empezamos esta charla que duró unos 25 minutos. Vamos a escucharlo. Presidente, gracias por estos minutos. Esta es su penúltima cumbre del Mercosur. ¿Va a extrañar estas cosas después o no? Sí, bueno, gracias por la oportunidad de entrevistarme, de poder hablar con sus escuchas, pero siempre cuando me parece a mí una persona realiza determinado tipo de actividad durante un determinado tiempo, cuando lo deja de hacer siempre se extraña. Si yo le digo que no voy a extrañarle, estaría mintiendo. ¿Qué cosas puntualmente se extrañan de este rol? Y bueno, el papel que uno puede jugar y el aporte, modesto seguramente, pero aporte al fin que uno puede hacer para buscar solucionar temas que puedan impactar a la vida de los ciudadanos, en este caso de los ciudadanos del Mercosur. Siempre estoy seguro que todos quienes vamos a esas reuniones intentamos aportar lo más positivo para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Y bueno, es una motivación importante. Y cuando uno lo deja de hacer, como otras actividades, por ejemplo, yo que soy médico, dejé la actividad médica y me costó mucho al principio pensar que no iba a ejercer como médico nuevamente. Así que mi respuesta es sí, que algo se extraña. Yendo puntualmente a esta cumbre de Santa Fe, ¿cuándo se va a instrumentar y cristalizar el anuncio de la desaparición del roaming para comunicarse telefónicamente entre los países de la región? Bueno, se está trabajando a nivel de comisiones. Creo que en la reunión de hoy, en la declaración, va a estar este tema. Pero se está trabajando en la comisión correspondiente ya desde hace un tiempo, porque, como usted sabe muy bien, no es un tema sencillo. Puede afectar algunos intereses económicos de algunas empresas de comunicaciones y hay que surgir y buscar soluciones que minimicen el perjuicio que algunos puedan tener en este tema y potencien el beneficio, y esto es lo que a nosotros nos ocupa, el beneficio de todos los ciudadanos de los países que integramos el Mercosur, de poder tener una comunicación rápida, abierta y sin costo, cuando nos trasladamos de un lugar a otro de este territorio integrado. Y hablando de tiempos, ¿qué puede llevar? ¿2 años? Yo no les sabría decir, ¿no? No les sabría decir porque no manejo en profundidad todos los elementos que están en juego. Los parlamentos tienen que aprobarlo, el parlamento de cada país. Tienen que aprobarlo los parlamentos y eso lleva su tiempo. Pero también hay un diseño institucional y económico que va a haber una ecuación que es lo que se está discutiendo en este momento. Presidente, van a celebrar en esta cumbre el histórico acuerdo con la Unión Europea y además van a aprovechar, ya vigorizados por este tratado, van a aprovechar para ya abrir la puerta de otros mercados, tratar un acuerdo similar con Estados Unidos o con Corea del Sur o con el EFTA de Europa. Sí, sin duda va a ir en esta dirección que usted plantea con mucha claridad. Lo que creo que está más cerca es un tratado comercial con Canadá. Está muy avanzado, el bloque Mercosur con Canadá. Pero también hay otros en marcha como Corea del Sur, Vietnam, los países del EFTA. Y últimamente, yo no lo he conversado ni con el presidente de Brasil ni con el presidente de Argentina, pero
por lo que ha salido en medios de comunicación, estarían impulsando la posibilidad de explorar un tratado de libre comercio Mercosur-Estados Unidos. Quizás hoy en la reunión de presidentes que se va a hacer ahora al mediodía se plantea oficialmente el tema, pero este último punto no está planteado oficialmente. Los otros que les mencioné, sí, están en marcha. ¿Su posición personal sigue siendo favorable a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos? Sí, yo creo en eso. Mientras el mundo no vaya a un multilateralismo en el terreno comercial y de inversiones, que es lo que se buscó desde la reunión de Punta del Este, yo creo que es imperioso encontrar acuerdos comerciales entre bloques o entre países y países o países y bloques. ¿Por qué? Porque estoy convencido que para lograr mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en cualquier país del mundo, la política social más importante es generar puestos de trabajo decentes, donde la gente tenga seguridad en el trabajo, tenga salarios adecuados, tenga leyes sociales y laborales que protejan el derecho de los trabajadores. Y para eso, para lograr cantidad importante de puestos de trabajo, hay dos caminos: el comercio internacional y las inversiones que puedan llegar al país. Y como hay una gran competitividad a nivel internacional y una gran avidez por los distintos mercados por parte de los países, es muy difícil para un país, por grande que sea, solo salir a competir en ese mundo de demandas de mercados que tienen todos los países. La prueba está que el propio Estados Unidos, y ahora con el presidente Trump, tuvo que cambiar y remodelar, pero hizo un tratado comercial con Canadá y con México. Y Estados Unidos es la primera potencia del mundo, por lo menos la primera potencia hoy económica del mundo, y sin embargo tuvo que transitar el camino de buscar acuerdos y buscar acuerdos comerciales. Si eso es real para un país como Estados Unidos, ¿qué puede ser para un país como el nuestro, pequeño, que tiene que fortalecerse, integrándose en la región y abriéndose al mundo, buscando mercados en conjunto con los países de la región? Por tanto, si los países del Mercosur, me estoy refiriendo a Argentina, Brasil y Paraguay, resuelven transitar un camino de apertura a acuerdos comerciales con otros países, mientras yo esté en el gobierno, ese camino lo vamos a estar apoyando. La situación política y social de Venezuela, y económica también, es un tema de esta cumbre. ¿Uruguay ahí aparece en la situación más compleja de repente por las diferencias que ha tenido con los gobiernos vecinos? No. Hemos tenido diferencias con los gobiernos vecinos, pero hemos tenido permanentemente un excelente diálogo. En alguna oportunidad, cuando hicimos el acuerdo con la Unión Europea y Uruguay para tratar el tema Venezuela, pareció que quedábamos aislados de los países de la región porque surgió el Grupo de Lima, de los países del Grupo de Lima. Sin embargo, pasó el tiempo y los países del Grupo de Lima, y en Nueva York ahora se acaba de confirmar, aceptaron la postura de la Unión Europea y Uruguay en cuanto a que el camino de salida a los problemas que tiene Venezuela los tiene que resolver los venezolanos, pero por vía pacífica y democrática, con respeto a los derechos humanos, con respecto a tolerar y respetar como debe ser las distintas posiciones políticas. Y esto muestra que no estábamos tan equivocados y no estábamos tan solos. Posiblemente haya una declaración en esta cumbre, se está trabajando, y bueno, vamos a ver qué sale, pero yo creo que va a ser una declaración en la línea de lo que estoy planteando. Pero si el bloque regional en conjunto intenta de repente poner en esa declaración que Venezuela es una dictadura y que reconocen a Guaidó como presidente, Uruguay no acompaña. Por lo que se está trabajando y el borrador que yo he tenido en mis manos, no está planteado en esos términos la declaración.
¿Y no le reprochan a Uruguay en esta cumbre la actitud que tomó en la última reunión de la OEA cuando Ariel Bergamino se retiró y se fue? No, por ahora no hemos tenido ningún reproche en ese sentido. Y su pregunta me sirve para aclarar que Uruguay no estuvo de acuerdo con el procedimiento normativo que se llevó adelante en esa reunión. No era que estaba en cuestión lo de Venezuela, lo que estaba en cuestión era si se permitía que la OEA transitara un camino fuera de las normas y de los acuerdos internacionales que existen para su funcionamiento. Porque entendemos que es muy peligroso transitar ese camino mirando hacia el futuro. La OEA no tiene en sus atribuciones reconocer un gobierno. Y hacia el futuro puede pasar que con una integración X de la OEA dentro de 30 años, 40 años, se comiencen a reconocer gobiernos que no son los gobiernos legítimos. Entonces, institucionalmente no estuvimos de acuerdo con el procedimiento, no por el tema de Venezuela. Con el tema de Venezuela hemos estado en todas las declaraciones que hizo el Mercosur, los países del Mercosur, la hemos suscrito y esperemos que en esta oportunidad también se logre una declaración conjunta. Uruguay ha hecho más de 6 declaraciones internacionales al respecto, condenando la alteración o la ofensa hacia los derechos humanos que hay en Venezuela, reclamando que no haya presos políticos, solicitando que haya una salida democrática de esta situación que vivimos. ¿Todo eso hace que Venezuela ya haya dejado de ser un gobierno democrático? ¿Ya no es una democracia Venezuela? Venezuela es un problema para toda la región. Es un problema real y es un problema que tienen que resolver los venezolanos. Nosotros no estamos de acuerdo con muchos de los procedimientos que se llevan adelante por parte del gobierno venezolano, no estamos de acuerdo. No queremos una situación así para nuestro país, para nada, la rechazamos. ¿Vio el informe de Michelle Bachelet? Sí, claro que lo vimos. En esta declaración a la que estamos, en esta borrador de declaración del que estamos hablando, se respalda la declaración de Bachelet. Luis Almagro dijo que le dio vergüenza ajena la actitud uruguaya en esa reunión de la OEA cuando se retiró Bergamino. No me merece ningún comentario. No pierdo tiempo en estas cosas. No pierde tiempo en declaraciones de Alex. ¿Se ha distanciado del pensamiento de Almagro últimamente usted bastante? Siempre, no últimamente. Siempre. ¿Pero también cuando era canciller uruguayo? También. Cuando él fue canciller uruguayo me reuní solo en una oportunidad con él. Claro, no tenía por qué reunirse conmigo, yo no era nadie más que un ciudadano común y corriente. Un expresidente. Sí, pero nunca estuve muy de acuerdo con las actitudes de Almagro. Y no es que lo digo ahora por lo que hemos vivido, sino porque simplemente no estaba de acuerdo con algunos planteos que hubo en aquel momento, sobre todo con los temas vinculados a la demanda internacional que Philip Morris había hecho contra Uruguay por el tema del tabaco. Doctor Vázquez, ¿no hay reunión bilateral con Bolsonaro ahora en Santa Fe? No estuvo planteado, no hay un planteamiento. Creo que no va a haber ninguna reunión bilateral, no solo de Uruguay. Por la información que tengo, quizás pueda surgir alguna. Pero la idea hubo 2 ideas de trabajo para esta agenda. Una primaria, que era un desayuno de trabajo de los presidentes, hoy de mañana, primera hora, que luego en el correr de la semana anterior se cambió por esta reunión que se va a hacer hoy al mediodía. Pero no hubo ningún planteo de bilaterales y esto no quiere decir que no hubiera contactos entre las distintas cancillerías, pero no hubo planteo oficial. Y más allá de si hubiera oportunidad, yo converso con el presidente Bolsonaro, con el presidente Macri, con el presidente de Paraguay, de Bolivia, de Chile, no tengo ningún inconveniente.
Más allá de los diálogos que se dan formales acá en la cumbre con Bolsonaro y con otros presidentes, ¿usted cree que las diferencias ideológicas que tiene con Jair Bolsonaro complican un diálogo más fraterno con ese mandatario? Mire, yo considero que hay que ser muy realista en estos temas, muy pragmático, y Brasil es el segundo socio comercial de Uruguay. Por mucho tiempo fue el primer socio, ahora es China y después Brasil. Y me remito a lo que dije en la primera pregunta que usted me hizo. Más allá de respetar como se debe respetar un país vecino y hermano como Brasil, más allá de respetar al gobierno que Brasil tiene, que lo eligió el pueblo brasilero libre y democráticamente, y eso hay que respetarlo, también hay que cuidar mucho las relaciones comerciales que existen entre nuestros países, porque eso representa fuentes de trabajo para los uruguayos, y eso hay que cuidarlo mucho, y más en este tiempo donde en todas partes del mundo el tema del trabajo y de los puestos de trabajo está en crisis por los cambios civilizatorios, por los cambios culturales, por la tecnología que avanza, por la revolución que hemos tenido en el mundo tecnológico. Hay que cuidar mucho ese relacionamiento. Más allá de una diferencia ideológica. Más allá de una diferencia ideológica, sí. Acá priman intereses que son muy importantes para cuidar y para preservar. ¿Qué se llevó el encuentro con el CEO de Petrobras? Bueno, fue un encuentro muy amable. No diría fraternal, por supuesto, pero fue muy cordial, muy amable, y me llevo el concepto que siempre hemos defendido, más afirmado ahora, que el camino para solucionar los problemas es el camino del diálogo, el de la negociación, el de buscar entendimientos, el de comprender la posición del otro y el saber cómo defender la posición que uno encara. Y en este encuentro con el presidente Petrobras Brasil, encontré a un empresario muy abierto, muy respetuoso con Uruguay. Lo expresó directamente, dijo: yo quiero mucho Uruguay y quiero buscar que podamos tener una salida tranquila, acordada, que no perjudique a nadie. ¿Y salió fortalecido el Estado uruguayo? Salió fortalecido. El Estado uruguayo recupera estas dos empresas para el Estado uruguayo, Conecta y Montevideo Gas. El 100% de las acciones pasan a ser de Uruguay, y Uruguay tiene que buscar ahora, como gobierno lo digo, tenemos que buscar algún inversor privado que quiera trabajar esta línea. Mientras tanto, tenemos que respaldar a todos los, como servicio público que es la distribución del gas, a todos los hogares que dependen del gas para su funcionamiento, y a las empresas que también dependen del gas natural para su funcionamiento. Entonces estamos asegurando la gestión de estas dos empresas a través del Estado uruguayo, que también preserva los puestos de trabajo de sus trabajadores. Presidente, ¿qué consejos le dio a Graciela Villar? No, yo no soy quien para dar consejos. Nos conocemos de hace más de 30 años. 30 años por lo menos, cuando yo fui candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, y la conocí en profundidad. Es una compañera muy valiosa, muy comprometida con el proyecto político, muy inteligente, muy buena persona. No, y hablamos de los avatares que tiene una campaña electoral. Por eso le dijo que se cuidara. Sí, le dije que se cuidara. Le dije que se cuidara, como le digo a todos los candidatos, incluso a los que no son de mi partido político, cuando me preguntan. Y lo hago por dos razones. Una, porque soy médico. Y para mí la salud, y para todos, es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental. Y con salud uno puede salir adelante, sin salud no puede hacer nada. Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque quienes pretendan conducir al país tienen que cuidarse íntegramente, porque tienen que ofrecer el máximo
de sus capacidades físicas e intelectuales en beneficio de la población. Entonces, a veces en una campaña electoral, cuando uno entra en esa vorágine de actos, de encuentros, de entrevistas periodísticas, uno pierde de vista el cuidado que tiene que tener del organismo. Y entonces usted trabaja 15, 16, 18, 20 horas por día, duerme 2 horas, come mal, se mueve para un lado, para el otro, y el organismo, se lo digo como médico, tiene fusibles. Y cuando usted llega al máximo de exigencia al organismo, a lo que se le agrega el estrés de una campaña electoral, uno de esos fusibles puede fallar. Y eso es lo que hay que evitar. Y ese es mi consejo, muy modesto, pero por experiencia de 5 campañas electorales y por mi experiencia de médico, me atrevo, no a aconsejar, pero sí a decirle que tengan cuidado con la salud. ¿Le sorprendió a usted que Martínez la designara como compañera de fórmula? Cuando tuve la reunión con Daniel Martínez, no estuvo planteado el tema en profundidad de quién lo iba a acompañar. Daniel me estuvo analizando cómo veía la situación para quien lo acompañara en la fórmula, el perfil que él pretendía. Él quería tener, primero que nada, una fórmula paritaria, ¿no? Y en esa ya delimitación de elección, quería tener una compañera que tuviera una gran proyección de militancia social, política, pero también social, y que estaba en ese momento buscando quién lo podía acompañar. Tenía ideas, pero todavía no me las podía confirmar, no tenía por qué confirmármelas tampoco. ¿No le tiró el nombre de Villar? No, ni de Villar ni de ninguna otra persona. O sea, ¿qué le sorprendió a usted? Sí. Si uno mira los antecedentes de elección de cómo fueron los vicepresidentes que acompañaron a los candidatos del frente, en el caso nuestro y en el caso de Mujica, acompañaron al presidente los que tuvieron más votos después de la interna, más votos que el que salió presidente. Estoy refiriendo a Danilo Astori en el caso de José Mujica y al caso de Sendique en el último periodo. En el primer periodo, cuando me acompañó Rodolfo, era otra situación dentro del Frente. ¿Por qué? Porque el Frente había buscado una coalición política fuera de la frontera del Frente Amplio y se creó el Encuentro Progresista. Entonces, el acuerdo era que fuera un candidato del Frente con un integrante del Encuentro Progresista. Pero en las últimas fue primero el que gana y lo acompaña el segundo. Yo pensé que quizás en esta instancia se iba a repetir la misma situación, pero con todo su derecho Daniel Martínez eligió el camino que le acabo de referir. O sea, que usted imaginaba que iba a ser Carolina Cose en este caso, y además piensa que debió haber sido ella. ¿Le veía buenas aptitudes para ser vicepresidenta? No, es una excelente compañera, muy trabajadora, tremendamente inteligente, responsable, pero yo no, en función de los antecedentes que le digo, pensé que iba a seguir esa mecánica. Y que iba a ser Carolina Cose. Pero en esa mecánica. Pero reconozco y siempre lo reconocí y siempre lo defendí eso, porque lo defendí en el caso personal, que el candidato electo elige libremente a quien lo va a acompañar. Y eso es lo que hizo Daniel Martínez, me parece muy bien. ¿Le parece que el Frente Amplio corre más riesgo que nunca de perder una elección nacional? Yo no puedo hablar sobre temas electorales, no me lo permite la Constitución de la República, usted lo sabe. Hay un artículo que expresamente dice que el presidente de la República no puede participar en dirección de clubes o de partidos políticos, ni en opiniones ni actos vinculados a proceso electoral. Así que se la contesto después del 1 de marzo del año que viene. ¿Y me puede comentar si esta campaña tiene algo particular? ¿Qué características le está viendo a esta campaña electoral? La característica que me parece sustancial es la atomización
del sistema político uruguayo. ¿En qué sentido? De la cantidad de partidos pequeños nuevos que han surgido. Y eso cambia el mapa electoral y cambia cosas tan sustanciales como para que con un 45% del electorado te pueda tener mayoría parlamentaria. Y no es poca cosa. Si hubiera 2 o 3 partidos grandes en el sistema, usted tendría que tener 47, 48, 49% con este sistema para lograr mayoría parlamentaria. Con un sistema tan fragmentado, de repente con 45% se puede tener mayorías parlamentarias. Y eso es muy importante para un país como el nuestro, profundamente democrático y donde la labor del poder legislativo es sustancial y definitoria en muchos casos. Así que me parece que esta es una característica que habría que remarcar un poco. ¿Le sorprendió la incursión tan rápida de Manini en la política partidaria después de ser comandante, inmediatamente ya creando un partido político? Ya se veía con anterioridad que Manini tenía intenciones de proyectarse con todo derecho, por supuesto, en el mundo político, partidario y electoral. Así que no me sorprendió, no. Doctor Vázquez, muchas gracias. A usted. Que pase bien. Nuestras redes, Todo Pasa Océano, en Twitter, Instagram y Facebook. Mail todopasa@oceano.uy. WhatsApp 093-6051. Todo pasa.